Hola estudiantes de grado tercero, vamos a hablar de los criterios de divisibilidad. Este es un tema de matemáticas en la página 9 y 10. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son aquellas reglas que nos permiten saber cuándo un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la división. Es decir, ¿cómo sabemos que si yo voy a tomar un número y lo voy a dividir entre determinada cifra, me va a dar una división exacta, es decir, que su residuo sea 0? ¿Cómo saber eso sin necesidad de desarrollar la división? Están estos criterios. Todo número es divisor de sí mismo, es decir, que si vamos a hallar los divisores de 15, siempre vamos a saber que 15 es divisor del mismo 15. Si vamos a hallar los divisores de 56, 56 es divisor del 56. 94 también es divisor de 94 y así con todos los números. El mismo número es divisor de sí mismo. Por ejemplo, si vamos a hallar los divisores de 16, observemos que 16 está dentro de la lista de los divisores de este número. Es decir, que si yo divido 16 entre 16 me va a dar una división exacta. 24. Si voy a hallar los divisores de 24, voy a saber que el 24 es divisor de sí mismo. Lo mismo con el 18. Acá podemos observar la lista de todos los divisores de 18 y al final está el 18. 18 es divisor de sí mismo, lo mismo con 10. 10 es divisor de sí mismo y así con todos los números. El 1 es divisor de todos los números. Este es otro criterio de divisibilidad. El 1 es divisor de todos los números. Es decir, que si yo hago una división y en el divisor está el 1, todas las divisiones me van a dar exactas. 1 es divisor de 15, 1 es divisor de 56, 1 es divisor de 94, 1 es divisor de 8, 1 es divisor de 9, etcétera, etcétera. 1 es divisor de todos los números. Quiere decir que si yo divido 16 entre 1 me va a dar una división exacta, 24 entre 1 me va a dar una división exacta. Y siempre que vayamos allá los divisores en este diagrama de llaves, siempre debo iniciar con 1. En este caso, divisores de 18 está el 1, divisores de 10 está el 1. Siempre iniciamos con el 1 porque el 1 es divisor de todos los números. Lo mismo el 20, iniciamos con el 1, 40, iniciamos con el 1. Ahora vamos a ver cuándo sé que 2 es divisor de otro número. Un número es divisible por 2 si la última cifra termina en un número par. Es decir, si termina en 0, si termina en 2, si termina en 4, si termina en 6 o si termina en 8. Si el número al cual voy a hallar los divisores termina en número par 0, 2, 4, 6 o en 8, esto me permite saber, sin necesidad de hacer la división, que me va a dar una división exacta. Si yo tengo un número que termina en estas cifras que acabo de mencionar, números pares, y voy a dividirlo entre 2, me va a dar una división exacta. Pero para estos son los criterios, para no hacer la división. Sin necesidad de hacer la división, yo puedo saber que 206 es divisible entre 2. Sin necesidad de hacer la división, yo puedo saber que 344 es divisible entre 2, que 726 es divisible entre 2, que 878 es divisible entre 2, que 910 es un número divisible entre 2, que si yo divido estos números entre 2 me va a dar una división exacta, por eso son divisibles. 2 es divisor de todos los números que terminen en 0, 2, 4, 6 o en 8. Otro criterio de divisibilidad dice que un número es divisible por 3 si realizo la suma de sus cifras. Y cuando realice la suma de esas cifras, me da como resultado un múltiplo de 3. Cuando pasa esa situación, sé que 3 es divisor de ese número. Repito, si hay un número de varias cifras, sumo sus cifras
y el resultado de esa suma me da un múltiplo de 3, es decir, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, si me llega a dar ese resultado, me permite saber que ese número es divisible entre 3, que si lo vamos a dividir entre 3 nos va a dar una división exacta, sin necesidad de hacer la división. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí arriba 99. ¿Cómo saber si 99 es divisible entre 3? Pues sumamos 9 más 9. Nos da 18. ¿Qué pasa? 18 es un múltiplo de 3, es un resultado de la tabla del 3. Por eso 99 sí es divisible entre 3. 3 es divisor de 99. Si hacemos esa división nos va a dar una división exacta. Vamos a ver ahora 312. ¿Qué me dice la regla que debo realizar para saber si es divisible entre 3? Sumar sus números. Sumar 3 más 1 más 2. El resultado es 6. No es necesario hacer esto en el cuaderno, hacer esta suma, ni hacerla en una hoja. Mentalmente la podemos hacer. Yo lo estoy haciendo para ilustrar, pero no es una regla que tengamos que realizar estas sumas en físico para hallar o para saber si este número es divisible entre 3. La podemos hacer mentalmente. 6 es un múltiplo de 3, es decir, que en la tabla del 3 me da como resultado 6. Así que si yo hago una suma de estas cifras y me da como resultado 6, ese número es divisible entre 3. O sea, 312 se puede dividir de forma exacta entre 3. Tenemos otro ejemplo, 93. Si yo sumo 9 más 3, me da como resultado 12. Quiere decir que el 93 es un número divisible entre 3. Lo mismo con 1347. Si hacemos la suma de estas cifras, nos da como resultado 15. 15 es un múltiplo de 3. En la tabla del 3 me da como resultado el 15. Por eso 1347 sí es divisible entre 3. Y tenemos el otro caso, otro ejemplo aquí, sería 4824. Si yo sumo estas cifras, me da como resultado 18. 18 es un múltiplo de 3, es un resultado de la tabla del 3. Por eso estos números sí son divisibles entre 3. Ahora voy a dar un ejemplo de un número que no es divisible entre 3, así yo haga la suma. Nos daría, vamos a dar este ejemplo, 431. Vamos a sumar 4 más 3 más 1, nos da como resultado 8. 8 no es múltiplo de 3. En la tabla del 3 ningún resultado me da 8. Por eso 431 no es divisible entre 3. Si yo hago esta división, o sea, no quiere decir que yo no pueda hacer la división. Yo puedo hacer la división. Pero si hago la división, me va a dar una división inexacta. Sin necesidad de que haga la división, con la suma de esas cifras, me daré cuenta que no es divisible entre 3. Y vamos a ver este otro ejemplo para demostrar lo mismo. Nos da como resultado la suma de 2 más 4 más 4, nos da como resultado 10. Como nos dice que si yo sumo y me da un múltiplo de 3, es divisible entre 3, en este caso 244 no lo es porque me dio como resultado 10. No me dio ningún resultado múltiplo de 3. Por eso 244 no es divisible entre 3. Si yo llego a hacer la división, no me va a dar una división exacta, sino inexacta. ¿Cómo saber que el 5 es divisor de otros números? ¿Cómo saber que un número es divisible entre 5 sin necesidad de hacer la división? Sencillo, porque la cifra termina en 5 o en 0. Todos los números que terminen en 5 o en 0 son divisibles entre 5. Nos va a dar una división exacta. Por ejemplo, tenemos 475 es divisible por 5 ya que termina en 5. Tenemos 630 es divisible entre 5 porque termina en 0.
Observemos estos ejemplos. 35 es un número que si lo divido entre 5 me va a dar una división exacta. Lo mismo 100, lo mismo 355, lo mismo 4050. Todos los números que terminen en 0 y en 5 son divisibles entre 5. ¿Cómo saber que un número es divisible entre 6? En esto debemos prestar mucha atención porque en este criterio reúne el criterio por 2 y el criterio por 3, que ya lo expliqué. Si sabemos cuál es el criterio de divisibilidad de 2 y el criterio de divisibilidad de 3, vamos a entender el del 6. Dice, un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y al mismo tiempo es divisible por 3. Vamos a dar unos ejemplos. ¿Cómo sabemos que es divisible por 2? Porque termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, estudiantes. Si el número termina en 1, si el número termina en 3, el número termina en 5, el número termina en 7 o el número termina en 9, no son divisibles por 6. Porque la primera regla que me está diciendo es que sea divisible por 2. ¿Y cómo sé que son divisibles por 2? Porque son números pares, porque terminan en 0, 2, 4, 6. Si me dicen, haya los divisores de 35, con el solo hecho de mirar el número sé que el 6 no es un divisor de 35 porque termina en número impar. Lo primero que debo mirar es que sea número par. Pero no siempre que termine en número par es divisible entre 6. Porque me está diciendo la primera regla, que para saber si es divisible entre 6 debe ser un número par. Entonces yo tengo que mirar si esos números que terminan en 0, 2, 4, 6 y en 8 también son divisibles por 3. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber que son divisibles por 3? ¿Recuerdan que se suman las cifras? Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos 72. Vamos a ver este ejemplo, tenemos 72. 72 termina en número par. Bueno, entonces voy a mirar si este número par es divisible también entre 3, porque ya sé que es divisible entre 2. 7 más 2 me da como resultado 9. Es decir, que 72 es divisible entre 6 porque es divisible entre 2 al ser un número par y es divisible entre 3 al sumar 7 más 2 me va a dar 9. Repito, para saber que un número es divisible entre 6 debe cumplir el criterio de divisibilidad de 2 y de 3 al mismo tiempo. Vamos a ver otro ejemplo, otros ejemplos. Tenemos el 84. Lo primero que debo ver es que termine en número par. Sí, termina en número par. Bueno, está cumpliendo una de las reglas. Vamos a ver si al sumar ese 8 más ese 4 me da un múltiplo de 3. 8 más 4 me da como resultado 12. Es decir que 84 es divisible entre 2 porque termina en número par y es divisible entre 3 porque al sumar 8 más 4 me da como resultado 12. Y al ser divisible entre 2 y entre 3 a la misma vez significa que también es divisible entre 6. Tenemos el 624. 624 es un número divisible entre 6. ¿Por qué? Primero, termina en número par, ¿cierto? 624. Vamos a ver si terminando en número par también es divisible entre 3. ¿Cómo lo hago? Sumando 6 más 2 más 4. El resultado de esta suma da 12. Es decir, que 624, si yo sumo sus cifras, me da como resultado 12. Y 12 es múltiplo de 3. Es decir, que 624 es divisible entre 2 porque termina en número par y entre 3 porque al sumar sus cifras me da un múltiplo de 3. Es decir, que si es divisible entre 2 y es divisible entre 3 a la misma vez, significa que también es divisible entre 6. Voy a dar un ejemplo de cuando no es divisible entre 6 aunque termine en número par. Ok, vamos a escribir acá. 352. Termina en número par. Pero por ahora no puedo asegurar que es divisible
entre 6. Mire que termina en número par. ¿Qué debo hacer para saber que es divisible entre 6? Sumar. Y si sumo y también me da uno de los resultados de la tabla del 3, podré afirmar que este número es divisible tanto por 2, por 3 como por 6. Vamos a sumar 5 más 3, 8 más 2 me da como resultado 10. Este número, aunque terminó en par, no es divisible entre 3 porque al sumar sus cifras pues no me da ningún múltiplo de 3. Por eso 352 solamente es divisible por 2 y al no ser divisible por 3 podría decir que tampoco es divisible por 6. Vamos a ver estos dos ejemplos que tenemos aquí. 1098. Debemos sumar. Si sumamos estas cifras nos da como resultado 18. Y como termina en número par, puedo decir que es divisor o es divisible entre 2. También es divisible entre 3 porque al sumar sus cifras me dio 18. Y en conclusión es lo mismo que decir que es divisible entre 6. Para que sea divisible entre 6 debe ser divisible entre 2 y entre 3 a la misma vez. Y vamos a ver el 2004. 2 más 0 más 0 más 4 me da como resultado 6. 6. Si yo hago la suma, me permite saber que 6 es un resultado de la tabla del 3, por eso es divisible entre 3. Y como terminó en número par, también es divisible entre 2. Si es divisible entre 2 y entre 3 a la misma vez, significa que también es divisible entre 6. Tenemos 363. Si yo sumo 3 más 6 más 3 me da como resultado 12. Pero ¿qué pasa? 363 no es un número par, porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Por eso podemos decir que 363 no es divisible entre 6, porque para que sea divisible entre 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3. Y en este caso solamente es divisible por 3. Y el último criterio que vamos a trabajar es muy fácil. ¿Cómo saber que un número es divisible por 10? Porque su última cifra es 0. Todos los números que terminen en 0 son divisibles entre 10. Vamos a ver estos ejemplos. 40 es divisible entre 10. Si yo hago una división exacta de 40 dividido entre 10 me va a dar una división exacta. Lo mismo 530, lo mismo 7620, lo mismo 9000. Todos los números que terminen en 0 son divisibles por 10. Es decir, que 10 es divisor de todos los números que terminan en 0. Ojo, que terminan, porque aquí este número tiene 0, pero no es divisible entre 10 porque no termina en 0. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.